Bueno, voy a regresar un poquito al tema de las pulsiones, ¿sí? Lo que nos dice Freud es que nuestro cuerpo, ¿sí?, o nuestro ello, digamos, está lleno de pulsiones, ¿sí? Y todas las pulsiones tienen una fuente en nuestro cuerpo, nacen de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? De hecho, las pulsiones como tal, se los voy a poner en el chat, bueno, pues, me detengo en el tema de las pulsiones porque es justamente muy importante para entender al ello, ¿sí? Las pulsiones como tal tienen 4 elementos, ¿sí? Tienen una fuente, que es una parte del cuerpo, por ejemplo, o el ano, ¿sí?, los genitales. Tienen una meta, que es la actividad a partir de la cual se busca satisfacer la pulsión. Por ejemplo, con la boca puede ser comer. Tienen un objeto, que es el objeto a través del cual se satisfacen. Entonces, la boca, comer, carne. O la boca, mamar, seno. Y tienen una energía, ¿sí?, que la energía es la fuerza que tiene la pulsión. Entonces, todas las pulsiones tienen estos elementos. Espero no estar siendo muy abstracto. Si alguien tiene duda, por favor, coméntenmelo para que no quede ninguna duda. Déjenme prender la luz. ¿A qué me refiero con energía? Es la fuerza que tiene la pulsión en específico, ¿no? Por ejemplo, hay personas en las que la pulsión oral puede ser más fuerte, o personas en las cuales la pulsión musculatoria, que vamos a revisar, puede ser más fuerte, ¿sí? Entonces, la energía es justo esta tensión que se busca descargar. ¿Sí me estoy explicando, Byron? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo tengo hambre, probablemente la pulsión oral sea mucho más fuerte y tenga más energía. Entonces, estos son los elementos de la pulsión. ¿Sí? Ahora, muy importante, por lo menos en el contexto de esta clase, ya después de hablar, o por lo menos en el contexto de esta clase, no se puede confundir la pulsión con el instinto. ¿Sí? No es posible, o sea, no podemos confundir la pulsión con el instinto, ¿sí? Son cosas distintas, ¿sí? De hecho, Freud en alemán, para hablar de pulsión, cuando habla de pulsión, Freud utiliza la palabra Trieb. Y cuando habla de instinto, utiliza la palabra Instinct en alemán, ¿sí? Trieb, perdón. Entonces las pulsiones son Trieb. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poquito de las distintas fuentes de la pulsión. Es muy importante que ubiquemos las fuentes de la pulsión porque eso nos ayuda a entender las fijaciones y muchos fenómenos mentales. ¿Okay? Vamos a hablar de la primera, ¿sí?, fuente de pulsión, que es la boca. ¿Okay? Cuando la fuente de la pulsión es la boca, el nombre que le damos a esa pulsión es la pulsión oral. ¿Sí? ¿Sí? Y esa pulsión oral se puede manifestar de muchas formas. ¿Sí?
Hay algunas aquí en la pantalla, por ejemplo, con los síntomas alimenticios. ¿Sí? Anorexia, bulimia, los comedores compulsivos, ¿sí? Probablemente el fumar, ¿okay? Algunas adicciones, ¿sí? Todas esas son manifestaciones de la pulsión oral, ¿sí? Pero también se puede manifestar de otras formas, estos son síntomas. Pero también se puede manifestar de otras formas, por ejemplo, el gusto por la gastronomía o el ser chef puede ser una expresión de la pulsión oral, ¿sí? Obviamente el gusto por la comida, ¿sí? Morderse las uñas, fumar, tomar, ¿sí? Hay fábulas o historias que les contamos a los niños en las que el héroe es devorado o hay algo de comer involucrado. ¿Alguien ubica alguna historia infantil donde esté presente el tema de la devoración? Hansel y Gretel, por supuesto. ¿No? En Hansel y Gretel está súper presente el tema de se comen a la casa, ¿no? Y entonces la bruja se los va a comer a ellos. ¿No? ¿Por qué a los niños sí les hace impacto eso? Bueno, porque evidentemente los niños y los adultos también entendemos ese tema de la pulsión oral, ¿no? El canibalismo. ¿Han visto este tema de la Deep Web, no? Hay como sectas caníbales y lo que sea, tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Eh, la historia esta de Caperucita, ¿no? El lobo feroz que tiene una bocota, ¿no? Y se come a la abuelita, bueno, pues es una expresión de la pulsión oral, ¿no? Y también se manifiestan algunos rasgos de personalidad, por ejemplo, las personas muy, muy pasivas, o muy, muy optimistas, o muy, muy pesimistas, son formas de expresar la pulsión oral. ¿Okay? Piensen también en ustedes en algunas frases de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, seguramente han escuchado alguna vez esta frase muy cursi, pero que se dice, cuando le decimos a una persona te voy a comer a besos. Si se dan cuenta es horrible la idea, ¿no? Como que te voy a comer a besos. O si lo pensamos literalmente es horrible. ¿Okay? Pero de alguna manera nos parece una frase no tan fea porque la interpretamos en función de la oralidad. ¿Okay? Entonces fíjense cómo la pulsión oral puede tener muchas expresiones muy distintas. ¿Sí? A diferencia del instinto animal, donde el instinto de alimentarse es alimentarse y punto, la pulsión oral se puede buscar expresar de distintas maneras. ¿Sí? Incluso en algo tan extraño como no comer. La pulsión oral se puede expresar no comiendo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Bien. Sí. Otra fuente de pulsión es el esfínter anal, tanto el interno como el externo. ¿Sí? El esfínter es un aparato muy importante, es un músculo, el esfínter. ¿Sí? Les voy a dar una pequeñísima explicación por qué es tan importante para Freud. ¿Sí? Fíjense que los seres humanos tenemos dos tipos de músculos, los músculos lisos y los músculos estriados. En general tenemos esos dos tipos de músculos. ¿Sí? Los músculos estriados son los que podemos controlar voluntariamente. Por ejemplo, cuando yo estoy moviendo mis manos, las estoy moviendo a través del músculo estriado. ¿Sí? O cuando yo muevo mi cuello, lo muevo a través del músculo estriado. ¿Sí? Pero hay otro conjunto de músculos que son los lisos, que no podemos mover voluntariamente. Por ejemplo, los músculos de el cristalino, ¿sí? Que movemos para contraer la pupila, ¿sí? Del iris, perdón, para contraer la pupila, ¿sí? Esos músculos no los podemos controlar a voluntad, se mueven solitos, se llaman músculos lisos. ¿Okay? El gran tema es que el esfínter anal, interno y externo, o sea, los esfínteres, son en realidad músculos lisos. Fíjense qué loco, entonces supuestamente biológicamente no tendríamos que tener demasiado control sobre esos esfínteres. Deberían funcionar más o menos de manera automática. Sin embargo, la crianza y la cultura han hecho que el ser humano sea capaz de controlar estos esfínteres
que no tendrían por qué ser controlados voluntariamente. ¿Me están siguiendo en la idea? ¿Sí? Por eso el tema del esfínter anal es tan importante para Freud. ¿Sí? Porque ahí se ve claramente cómo la cultura invade al cuerpo y pone a funcionar al cuerpo como la cultura quiere. ¿Sí? Fíjense ustedes que en la biología, en la naturaleza, en ningún lugar está escrito que uno tiene que hacer sus deposiciones en un sanitario, en un migitorio. Eso es absolutamente cultural. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bien. En todo caso, como fuente de pulsión, el esfínter tiene como nombre la pulsión anal y se puede manifestar en un conjunto de, digamos, expresiones, ¿no? Por ejemplo, la encopresis, niños que ustedes saben no pueden controlar su esfínter puntualmente. O al contrario, las personas que controlan demasiado el esfínter y se estriñen. Las personas excesivamente pulcras. Sí entendemos por qué, ¿no? Porque el niño, digamos que el impulso es vaciar su intestino y entonces tiene que ver con ensuciarse. Entonces lo contrario puede ser extremadamente pulcro, ¿no? Algo que Freud descubre en los niños, que es la teoría infantil de la cloaca. ¿Sí? Hay muchos niños, en general todos los niños, piensan que los bebés nacen por el ano. El bebé no tiene como forma de imaginarse que el bebé nace por la cavidad vaginal, digamos. No lo entiende. Entonces el bebé piensa, el niño piensa muy raro, piensa que se insemina por la boca y piensa, o sea, oral, y piensa que se da a luz por el ano, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la pulsión anal, ¿no? Las personas muy tenaces, ¿sí? Muy rígidas, las personas muy ordenadas, muy disciplinadas, ¿sí? Muy detallistas, escrupulosas, ¿sí? Tacañas, que retienen el dinero, ¿sí? O las personas desaliñadas. Todas estas son expresiones de la pulsión anal. Entonces fíjense bien cómo la pulsión anal, igual que el oral, se puede expresar tanto como de manera activa, digamos, dejando ir, o de manera pasiva, no, más bien de manera pasiva dejando ir, o de manera activa reteniendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, en cuanto a la pulsión anal, y se le llama precisamente el esfínter anal, ¿no? Tenemos también la pulsión que Freud llama, aquí está mal mi presentación, porque es la pulsión uretral, que también tiene que ver con otro esfínter, pero es el esfínter ureter, ¿sí? Que nos permite hacer el ejercicio de micción. ¿Sí? Ese esfínter uretral se puede manifestar, o esa pulsión uretral se puede manifestar en distintas situaciones, como por ejemplo la enuresis, ¿sí? Que ustedes ubican, son niños que no pueden controlar su micción, ¿sí? Hay una parafilia, no sé si alguien lo ubica, a ver si me puede ayudar. Una parafilia, bueno, una práctica sexual que se llama la lluvia dorada. ¿Alguien lo ubica? ¿De qué trata la lluvia dorada? Cuando a alguien le orinan encima, ¿no? Exactamente, que es tremendamente placentero para la persona que lo experimenta, ¿no? Cuando tiene muchísimo, ¿sí? Pero porque alguien disfruta de eso, precisamente porque está vinculado con este tipo de pulsión, ¿sí? La idea de marcar el territorio. ¿Sí? Ustedes, ¿para qué los animales orinan? Básicamente para dos cosas, para desintoxicarse, pero también una vía para, digamos, la orina se utiliza para marcar el territorio, ¿no? Entonces fíjense bien cómo, por ejemplo, los chicos, ¿sí? A ver, aquí los chicos me pueden ayudar. ¿Cómo dicen los chicos? O no sé si todavía lo digan, pero por lo menos seguramente lo escucharon alguna vez, cuando van a orinar. ¿Alguien tiene alguna manera medio vulgar de decirlo? ¿No? ¿No lo ubican? A ver, digo al principio a ver si ustedes lo ubican. Voy a echar una. Firma. Una firma. Exactamente. Es decir, voy a marcar el territorio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? De hecho, cuando una persona está, por ejemplo, grafiteando, está marcando el territorio y es un desplazamiento de la expresión de la pulsión uretral, ¿no?
marcar, poner mi nombre ahí, pues es prácticamente estar orinando ahí, ¿no? Y la competencia también tendría que ver con eso, ¿no? ¿Okay? Todo eso se vincula con la pulsión uretral. ¿Sí? También los músculos del cuerpo son una fuente de pulsión. ¿Sí? Todos los músculos de nuestro cuerpo, más allá del uretral y del anal, son fuente de pulsión. ¿Sí? Ustedes saben de repente lo tremendamente placentero que para los niños es, por ejemplo, correr o saltar o brincar o ejercitar sus músculos en realidad. ¿Sí? El niño de alguna manera disfruta de eso, ¿no? Obviamente, fíjense ustedes cómo todo esto tiene que irlo renunciando el niño. Tiene que aprender a comer como se come en su cultura, tiene que aprender a llevar sus deposiciones donde en su sociedad se hace, a orinar donde su sociedad se lo exige, y también tiene que aprender a ejercitar sus músculos como su sociedad se lo pide. Es decir, al niño muy pronto se le dice, a ver, tienes que quedar, pues, tiene que contener esa pulsión musculatoria. ¿Sí? En todo caso, la pulsión musculatoria también tiene expresiones sintomáticas. ¿Sí? La parálisis es una de ellas, ¿no? Pacientes que se paralizan de repente, no pueden mover un brazo, no pueden mover una pierna, no pueden mover los músculos del rostro. ¿Sí? Las contracturas, ¿sí? Cuando una persona está muy tensa y se contractura, ¿sí? La tensión muscular misma, la vigorexia. Ustedes ubican a estas personas que disfrutan demasiado el tema de hacer ejercicio. ¿Sí? El mismo gusto por el ejercicio y el deporte es una expresión de esta pulsión. ¿Sí? El sadismo también. ¿Sí? El sadismo implica apoderarse, implica presionar los músculos, ¿no? Y el anhelo de retener. ¿Sí? Todo eso son expresiones de la pulsión musculatoria. ¿Sí? Bueno, evidentemente también como fuente de pulsión encontramos al clítoris en la niña y al pene en el niño. ¿Sí? Y Freud le llama la pulsión genital, y también da lugar, bueno, en el niño evidentemente, tanto el niño como la niña, muy chiquititos, existe lo que es la masturbación infantil, ¿no? Desde muy chiquititos los niños y niñas disfrutan de tocar su pene y su clítoris, ¿no? Claro, la cultura misma les va enseñando que no lo tienen que hacer, o dónde lo tienen que hacer, o bajo qué condiciones. Pero el niño y la niña, digamos que espontáneamente disfruta de hacerlo. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes seguramente lo ubicarán, en los perritos, por ejemplo, o en los animales regularmente, aunque sea de la misma camada, hermanitos, se lamen sus genitales, o juguetean con sus genitales, los huelen, etc. ¿Sí? El ser humano, en tanto animal, aspiraría a lo mismo. Evidentemente, culturalmente eso está bloqueado, ¿no? Entonces, evidentemente, si a un niño le ven tocando su penecito a su primito, por ejemplo, pues de inmediato es castigado, ¿no? Porque todas estas pulsiones tienen que ir siendo educadas por la cultura, ¿no? En todo caso, digamos, la pulsión genital produce un conjunto de síntomas o de manifestaciones, por ejemplo, la eyaculación precoz, los problemas de la erección, la anorgasmia en hombres y mujeres, el ser una persona vanidosa, orgullosa, es una expresión de esa pulsión, o el despreciarse a sí mismo también, ¿sí? El ser muy impetuoso, promiscuo, ¿sí? La castidad y todos los símbolos fálicos están relacionados con esa pulsión, que es la pulsión genital. ¿Sí? También en el lenguaje encontramos expresiones de la pulsión genital. De hecho, en el lenguaje encontramos expresiones de todas estas pulsiones. Yo les voy a poner un ejemplo de esta y a ver si alguien encuentra en el lenguaje expresiones de estas pulsiones, ¿sí? Por ejemplo, para la genital, ¿sí? Cuando una persona dice me castra, si se dan cuenta como a lo mejor ni siquiera entiende bien lo que está diciendo, pero está haciendo una alusión directa a la pulsión genital. ¿Sí? Ayúdenme a encontrar frases, dichos, las abuelitas tienen mucho, que involucren algunas de estas pulsiones. ¿Alguien ubica alguna? Aunque tengan palabras altisonantes, tienen el permiso de decirlo. Acá ya dije, ¿no? Te voy a comer a besos.
¿sí? ¿Qué otras expresiones tendremos en estas pulsiones en términos de lenguaje? ¿Alguien ayuda, por favor? Me quiero comer el Me quiero mundo. comer el mundo es una expresión oral, por supuesto. O sea, te quieres comer el mundo, ¿no? Te vomito, por ejemplo, también, ¿no? Me vomito. Me da asco, ¿no? Muy bien. ¿De alguna otra? Hay un buen, ¿eh? Ya dije una de la uretral, ¿no? Voy a echar la firma de la uretral. Si mueves. Me purga, excelente, me purga, estaría vinculado con la anal, ¿no? Sí. Y también un poco con... Ajá. El de si mueves en musculatoria. Si mueves, claro. Si mueves, ¿no? Por supuesto, ¿no? La musculatoria, ¿no? Los remordimientos, ¿dónde los ubican? En la oral. La oral, ¿no? Claro, ¿sí? Voy a sick pack, o sea, cuando digo sick pack es como diría un paciente, ¿no? Me caga. ¿En dónde? En anal. En anal, por supuesto, ¿no? Otra vez, sick pack. Se cagó en la anal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, realmente nuestro lenguaje cotidiano está infestado de esto, ¿sí? Y casi siempre son o expresiones poéticas o también expresiones escatológicas, es decir, groseras, puntualmente, ¿no? ¿Ok? Con la genital, bueno, no tengo ni que decirlo, ¿no? Todos los juegos de palabras que aluden al pene, ¿no? Tienen que ver con eso. Y fíjense cómo hay como una desplazamiento. Voy a sick pack otra vez, ¿sí? Nadie se sienta ofendido por esto, pero bueno, se tiene que decir, ¿no? Este cuate es una verga, ¿sí? Este cuate es un chingón, este cuate es un fregón, este cuate es muy bueno, ¿sí? Ahí hay un larguísimo desplazamiento que va desde lo genital hasta el ser muy bueno, ¿sí? Entonces cuando alguien dice, este cuate es un malo, se puede resonar como este cuate no tiene pene, no tiene pene pequeño. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar está cotidianamente lleno de estos giros lingüísticos que hace alusión a las pulsiones, ¿no? Y obviamente hay más pulsiones, voy a hablar de otras cuantas. Por ejemplo, la pulsión escópica, ¿no? Ustedes saben que el placer de ver es un placer muy grande, que es muy difícil que los niños estén ahí, ¿no? Al niño naturalmente es curioso, y de repente esa curiosidad incluso lo puede meter en problemas. Ustedes ubican esta frase, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y esa curiosidad tiene que ver con el hacer de observar cosas que a veces no debería observar, ¿no? No son pocos los niños que por ese placer de ver a veces contemplan a sus papás, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, ¿no? Porque su curiosidad los llevó al cuarto en el peor momento y entonces se iban limpios. ¿Sí? Ese placer de ver, evidentemente el niño tiene que renunciar a él, pero se puede expresar de otras maneras, como por ejemplo con el voyeurismo. ¿Sí? Los voyeurs que disfrutan viendo a otras personas. ¿Sí? El exhibicionismo también es una forma al revés de ser voyerista, ¿no? El voyerista observa y el exhibicionista se exhibe, pero al final también tiene que ver con este impulso de, ¿no? Evidentemente en las alucinaciones visuales tenemos involucrada a esta fuente de la pulsión, en las cegueras psicógenas, las cegueras que se producen por razones psicológicas, ¿sí? Todo el uso de la imagen como expresión artística, películas, pintura, ¿sí? Todo, es decir, ¿qué animal en su sano juicio se mete 2 horas a un lugar, estar sentado a observar una pantalla? Ningún animal lo hace, ¿no? Lo hacemos los humanos porque existe este placer de ver relacionado con la pulsión escópica, ¿no? Bueno, el gusto por ver cosas prohibidas y la velocidad visual. Todo eso son formas de expresión, dentro de muchas otras, vinculadas con la vista. ¿Sí? ¿Sí?
Las cuerdas vocales mismas son las que nos permiten hablar, articular palabras, también son fuentes de pulsión. ¿Sí? Es clarísimo cómo a los niños les fascina gritar. Les fascina, es algo que pareciera que disfrutan de gritar, ¿no? Y evidentemente la crianza nos hace que poco a poco vayamos limitando ese placer que le podemos llamar placer invocatorio. ¿Sí? Pero igual encuentra expresiones, ¿no? ¿Sí? El grito mismo, gritarle a alguien, ¿sí? Es una expresión de esa pulsión, ¿no? También las alteraciones del habla, como mi paciente, ¿no? Que no podía decir porque tenía algo que decir malo de su papá, ¿sí? El canto como expresión artística, el ir a conciertos, la música, todo eso está vinculado con este placer de lo invocatorio, ¿no? En nuestro aparato vestibular, que según ustedes ubican en la aparato, pero lo vean, es un aparatito ubicado en el oído interno, este es el oído, ¿eh? El caracol, y acá está el aparato vestibular, estos saquitos. Estos saquitos nos permiten mantener el equilibrio. Entonces, cuando yo me muevo mi cabeza, hay unos cristales que están en esos saquitos, y cuando yo muevo mi cabeza, los cristales se mueven. Y es lo que me permite detectar el movimiento, ¿sí? Cuando ustedes están en la montaña rusa, por ejemplo, lo que sienten no es tanto por la vista, sino es porque esos cristales en el oído interno se están moviendo, ¿sí? Y ese es un placer vestibular. A los niños les encantan los placeres vestibulares, desde el niño que mecen, ¿entendemos? Hasta el niño que avientan, que les encanta que los avienten, o que se sube a la rueda esta que da vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Que les gusta que les den vueltas. Todo eso es una forma de estimular el aparato vestibular y darle placer a ese aparato. Evidentemente tenemos que irnos limitando en ese tipo de placer, pero encuentra formas de satisfacción en algunas expresiones. Por ejemplo, alteraciones del equilibrio, ¿no? Cuando la persona dice, me estoy mareando, y eso es psicógeno, tiene que ver con el aparato vestibular. El gusto por la velocidad, las personas que le meten a su auto, ¿no? Las personas que corren Fórmula 1, bueno, lo que se está estimulando es ese aparato, ¿no? Cuando uno sueña que se cae, lo que se estimula es ese aparato, o sueña que vuela, ¿sí? Todos los juegos mecánicos implican ese aparato, ¿sí? La audición también es una fuente de digamos, placer, ¿no? Y de placer pulsional también. Le llamamos pulsión auditiva, ¿no? El hecho mismo de escuchar cosas que no debería escuchar música, ¿sí? Todas esas son fuentes, digamos, de pulsionales, ¿sí? Que también el niño tiene que ir limitando, ¿sí? Pero se expresan con alucinaciones auditivas, con sordera psicógena, por ejemplo, la música como expresión artística o la misma curiosidad auditiva, ¿no? La piel, que como fuente de pulsión, da a la pulsión cutánea, ¿no? El acariciado, el ser abrazado, ¿sí? Todo eso para el niño es tremendamente placentero, pero también tiene que aprender a limitar, ¿sí? En todo caso, las expresiones son el prurito, por ejemplo, las dermatitis, el vitiligo incluso, ¿sí? El anhelo de ser tocado, o también la angustia cuando alguien nos toca, ¿no? No quiero que nadie me toque, ¿sí? Algunos pacientes esquizofrénicos tienen alucinaciones táctiles, ¿no? Sentir que, por ejemplo, tengo hormigas caminando por mi piel, o dolor psicógeno. Y finalmente la pulsión olfatoria, que tiene que ver evidentemente con el olfato, ¿sí? Y que, bueno, tiene como expresiones el gusto o el repulsión por los olores, las alucinaciones olfatorias mismas. Yo tenía un paciente que en el psiquiátrico que estaba segurísimo de que olía mal, de que olía putrefacto. La verdad es que no, pero estaba segurísimo de que sí, ¿no? O el codismo, que es este ejercicio como de hacer perfumes, se llama codismo, también son fuertes de esa expresiones de esa pulsión, ¿sí? Entonces, justamente lo que nos dice Freud es que el ello está constituido de esas pulsiones, el ello,
está hecho de esas pulsiones. ¿Sí? Si aquí tuviéramos que poner todas, aquí tendríamos que poner a cada una de esas fuentes de pulsión que buscan expresarse. Pero que cuando buscan expresarse se encuentran con una barrera. ¿Sí? Porque están reprimidas. Y que para poder expresarse tienen que hacerlo de formas deformadas, valga la redundancia, ¿no? A través de síntomas, del arte, de las actividades cotidianas que nosotros hacemos. ¿Sí? El dar una clase, por ejemplo, pues estaría vinculado a lo mejor con la pulsión invocatoria, ¿no? El escuchar a un paciente estaría vinculado con la pulsión auditiva. El punto acá es que todos tenemos estas pulsiones, pero, dependiendo cómo fuimos criados, algunas pulsiones producen un punto de fijación. ¿Alguien podría platicarme de qué es un punto de fijación? Ándale, creo que lo tienes perfectamente bien, ¿no? O sea, justamente el punto de fijación es porque una de estas zonas erógenas, todas estas fuentes de pulsión, son zonas erógenas, son zonas que nos provocan placer, mucho placer desde que somos niños, todas estas zonas. Piensen en un niño entre los 0 y los 5 años y piensen cómo disfruta de todas estas partes de su cuerpo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que hacen nuestros cuidadores? Lo que hacen nuestros cuidadores es limitar esas formas de placer. Pues, lo que les decía, al niño, por ejemplo, le enseñan a que no puede comer primero lo que quiera, tampoco puede comer como sea, tiene que sentarse, tiene que tomar su cucharita, ¿sí? Tiene que, come, da varios bocados, no sé a ustedes cuántos les decían, a mí decían 28 bocados, dejas tu cucharita, lo disfrutas y luego vuelves a comer. El niño quisiera comer como quiere, pero la educación lo que va haciendo es que esa forma de expresión de la pulsión vaya siendo limitada. ¿Okay? El gran problema es que cuando nos están educando a veces nuestros papás, nuestros creadores, no por malvados, sino porque eso sucede, digamos que generan que uno de estos puntos se vuelve un punto demasiado erógeno. Por ejemplo, cuando el papá o la mamá castigan mucho la oralidad, entonces la oralidad se vuelve demasiado erógena. Se vuelve un punto importante de fijación. Y al volverse un punto importante de fijación, ahí es donde se pueden producir síntomas. O es una fuente de placer que va a necesitar muchísima estimulación para mantenerse tranquila, por así decirlo, satisfecha. Igual con lo anal, ¿no? Si fue un campo de batalla enorme el tema de dónde depositar las deposiciones, entonces, igual, lo anal se va a constituir en un punto de fijación. Y entonces a lo mejor ese niño va a tener encopresis, o a lo mejor ese adulto se va a estreñir, ¿sí? O va a tener problemas de colitis, de gastritis, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos de fijación, cada una de estas zonas erógenas, perdón, puede ser un punto de fijación, dependiendo cómo haya sido educado por la crianza, ¿sí? Donde hubo mayores batallas más fuertes para educar al niño, van a ser puntos de fijación más importantes. Y esos puntos de fijación más importantes eventualmente pueden ser lugares donde el niño, el adulto, etcétera, termine somatizando. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Es muy importante que entendamos que los síntomas provienen o están relacionados con las zonas que fueron fijadas en nuestro cuerpo porque fueron zonas o son zonas demasiado erógenas.